Lunes de la segunda semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Aquí en este Evangelio de San Lucas, el evangelista pone luz sobre la perfección que nos pide el Señor, porque recordarán que en el Evangelio de San Mateo nos decía: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y así diciéndonos ahora: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces vemos que la perfección de Dios a la que nos llama y manda el Señor es la de la misericordia. Sed misericordiosos para obtener misericordia. Por eso dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y para mejor entender cuál es esa misericordia que pide, ahora agrega: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea, una de las primeras condiciones para obtener plenamente la misericordia de Dios es ser misericordiosos. O sea, no juzgar, no condenar, perdonar. Perdonar es la clave importante para obtener el perdón de Dios. E insistirá sobre el perdón hasta el punto de colocarlo en el centro de la oración que nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Y perdonar siempre. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, dice en Mateo 6:14. Perdón y misericordia van juntos. Quien no perdona no solo demuestra no ser misericordioso, sino que no recibe misericordia y le es negado el perdón. Por eso escribe el apóstol Santiago, el menor: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Conocemos de memoria el Padre Nuestro, tan de memoria que arriesgamos no darnos cuenta de qué estamos diciendo cuando repetimos: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o la versión corregida con el tema de las ofensas en lugar de las deudas. Y martillando sobre el mismo tema del perdón, a continuación dice el Señor que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, Dios no pone límites a su misericordia, que se manifiesta en su perdón por las graves ofensas cometidas contra su persona, y quiere que tampoco nosotros pongamos límites a la nuestra. En realidad, las ofensas a Dios son gravísimas, de una gravedad infinita, porque Él es infinitamente santo y no puede tolerar el mínimo mal. Sin embargo, pese a la desproporción entre la deuda imposible de pagar contraída contra su persona y la deuda que otro tiene para con nosotros, cancela la nuestra si nosotros condonamos a nuestro deudor, si se lo perdonamos, si olvidamos su ofensa y lo perdonamos. Porque si así no lo hacemos, nos advierte: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es decir, no serán oídas tampoco nuestras oraciones. Porque dice: cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Después de tal insistencia debe quedarnos muy claro
que la misericordia que pedimos a Dios exige de nosotros, no solo por simple reciprocidad, sino por agradecimiento ante esa infinita desproporción entre lo que obtenemos y lo que debemos dar, exige de nosotros misericordia hacia los otros, perdonando a quienes nos han ofendido, renunciando al rencor, a la venganza, preservando el corazón de todo odio y resentimiento. Y vuelvo al comienzo, ser perfectos a imitación de Dios es ser misericordiosos, como Él lo es. Dios nos ha dado el ejemplo, dándonos al Hijo único y su propio Espíritu, que nos da la fuerza necesaria para corresponder a su amor y poder llegar a perdonar de corazón. En cuanto a juzgar, no es que debemos suspender todo juicio, que no debemos discernir, no dice eso. Pongamos por caso ver si alguien es apto para el ingreso en una institución. Es necesario el juicio sobre la persona. Incluso no hacerlo puede ser irresponsabilidad o es irresponsabilidad hacia esa persona y hacia los demás. Y puede comportar un pecado y hasta en algún caso grave. Son los juicios temerarios de los que debemos abstenernos en absoluto. Y cuidarnos muy bien de querer saber qué hay en el corazón del otro o por qué se comporta de una determinada manera. Yo personalmente tengo que decir y confesar cuánto me he equivocado y tantas veces juzgando a personas porque, eran rudas, porque te resultaban antipáticas o aparentemente desagradecidas o despreocupadas, qué sé yo. Una persona por ahí no te presta atención, te ignora y eso te molesta y hasta te puede herir. Pero esa persona está sumida en un problema grave en su familia, con su hijo, vaya a saber qué. Y no lo sabes. Por otra parte, atención a no caer en lo opuesto. Algunos se aferran de ese no juzguéis para justificar la tolerancia de aberraciones que Dios mismo prohíbe. Si por un lado inevitable es juzgar acontecimientos y personas, por el otro no podemos erigirnos en jueces que condenan cuando nos es imposible conocer el corazón del otro. El único juez es Dios. Esos juicios que derivan en condenas son contrarios a la misericordia. Se podría hablar mucho más, yo tengo mucho más también sobre este tema del perdón. Pero como quiero también brindar, y esto se va a hacer muy largo, otro testimonio de conversión, vamos a ir a Alexis Carrel. Alexis Carrel nació el 28 de junio del 1873 en el pueblo lyonés de Sainte-Foy. Sus padres eran de familias católicas y adineradas. Aunque fue alumno del colegio de San José de los jesuitas y se graduó ahí en ciencias y en letras, no guardó en realidad un buen recuerdo de aquella época, porque él decía que no fueron adecuados los cuidados en los aspectos de formación, en particular religiosa, como para hacerlo consciente y entusiasta de los valores del cristianismo. Y así fue creciendo un poco, no en el ateísmo, porque nunca digo creo que ser ateo, pero sí en esa indiferencia, en el positivismo de la ciencia, en el intelectualismo o lo intelectual. Ingresa en medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon en 1891. 7 años más tarde está dedicado completamente a la cirugía y hace sus primeras publicaciones sobre cirugía vascular y sobre carcinomas. Es primario en la Facultad de Medicina. 3 años después, en julio de 1903, joven médico, ocurre algo muy grande que cambia su vida. Un colega médico que debía acompañar a Lourdes a una peregrinación de enfermos le pide a Carrel que lo sustituya. Y está la historia que él cuenta. El tren se detuvo antes de entrar en la estación de Lourdes. Las ventanillas se llenaron de cabezas pálidas, estáticas, alegres, en un saludo a la tierra elegida, donde habrían de desaparecer los males.
Un gran anhelo de esperanza surgía de estos deseos, de estas angustias y de este amor. En Lourdes se encuentra con un viejo compañero de escuela, un católico practicante. El amigo le cuenta que delante de la gruta, una religiosa caminaba con muletas y al llegar a la gruta se hizo el signo de la cruz, bebió el agua de la fuente milagrosa y de pronto arrojó las muletas y se arrodilló ante la Virgen. Y Carrel le responde: un caso interesante de autosugestión. Replica el amigo: ¿y con qué tipo de curación te convencerías? El doctor Carrel le dice que con una curación imprevista de una enfermedad orgánica, como una pierna cortada que vuelve a crecer, un cáncer que desaparece, etc. Entonces sí que creería, le dice. En el grupo de peregrinos de este incrédulo Carrel hay una joven, Marie Belly, que se encuentra en gravísimas condiciones. Los síntomas eran piernas y vientre hinchados, costillas salientes, la forma clásica de la peritonitis tuberculosa. El padre y la madre de esta joven habían muerto tísicos. Ella escupe sangre desde la edad de 15 años y a los 18 contrae una pleuresía tuberculosa y le sacan 2,5 litros de líquido del costado izquierdo. Después tuvo cavernas pulmonares y por último, desde hace 8 meses, sufre esta peritonitis tuberculosa. Se encuentra en el último periodo ya de caquexia, lo llaman, el corazón late sin orden ni concierto, morirá pronto. Podrá vivir solo unos días, pero está sentenciada. El doctor Carrel le pone una inyección de cafeína, dice a los médicos presentes. Es una peritonitis pulmonar en último estadio. Ella es hija de padres muertos de tuberculosis cuando eran jóvenes y ella ha sido tísica desde los 15 años. Puede vivir todavía algún día, pero se acerca a su fin. Otro médico al lugar confirma el diagnóstico y las pocas esperanzas de vida. No fue posible meterla en las piscinas, en las piletas, como las llaman en realidad las piletas. Solamente le lavaron el vientre con el agua de allí y la llevaron ante la gruta con un aspecto que ya era cadavérico. Eran las 2:30 de la tarde. A Marie le llevan ante la imagen de la Virgen en la gruta. Allí el sacerdote a cargo prepara a Marie Belly para lo que parecía su ya muy próxima partida. Frente a la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, con la ayuda de sus asistentes, logra administrarle la comunión en la forma de un pequeño fragmento de hostia que a duras penas logra colocar en esa boca reseca de Marie. Tan solo unos segundos después, entre los ojos de los allí presentes, Marie comienza a abrir los ojos. El doctor Carrel se acerca a la joven y cuenta las pulsaciones y la respiración y comenta: la respiración es más lenta. Evidentemente tenía ante sus ojos una mejoría rápida en el estado general. Algo iba a suceder y se resiste a dejarse llevar por la emoción. Concentra su mirada en Marie sin mirar a nadie más. El rostro de la joven, con los ojos brillantes, fijos en la gruta, sigue experimentando modificaciones. De pronto Carrel se palidece al ver cómo, en el lugar correspondiente a la cintura de la enferma, el cobertor va descendiendo poco a poco hasta el nivel del vientre. Es decir, se va deshinchando, ¿no? En la basílica acaban de dar las 3 de la tarde. Algunos minutos después, la tumefacción del vientre parece que ha desaparecido por completo. Carrel no habla ni piensa. Aquel suceso inesperado está en contradicción con todas sus ideas y previsiones, y le parece estar soñando. A la joven le dan una taza llena de leche y la bebe por entero. Luego de unos minutos alza la cabeza, mira en torno suyo y se reclina sobre un costado sin el mínimo signo de dolor. Son ya casi las 4. Acaba de suceder lo imposible, lo inesperado, el milagro. Aquella muchacha agonizante poco antes está casi curada. Esto no puede ser una peritonitis nerviosa, piensa Carrel. Ofrecía síntomas demasiado acusados y absolutamente claros. Hacia las 7:30 vuelve al hospital, ardiendo de curiosidad y angustia.
La transformación era prodigiosa. La joven, vistiendo una camisa blanca, está sentada en la cama. Los ojos brillan en su rostro gris y demacrado aún, pero móvil y vibrante, con un color rosado en las mejillas. Las comisuras de sus labios en reposo conservan todavía un pliegue doloroso, impronta de tantos años de sufrimientos, pero de toda su persona emana una indefinible sensación de calma. Doctor, estoy completamente curada, aunque me siento débil. La curación era completa. Aquella moribunda de rostro cianótico, vientre distendido y corazón agitado, se había convertido en cuestión de pocas horas en una joven casi normal, solamente demacrada y débil. Es el milagro, el gran milagro, que hace vibrar a las multitudes, atrayéndolas alocadas a Lourdes. Qué feliz casualidad ver cómo, entre tantos enfermos, ha sanado la que yo mejor conocía y a la que había observado largamente. Y él se va a la gruta, a contemplar atentamente la imagen de la Virgen. Allí se encontraban las muletas de aquellos fieles recientemente sanados, ahora abandonadas en Lourdes, iluminadas por el resplandor de los enormes cirios cuya incesante humareda había ennegrecido la roca. Eran mudos testigos de los portentos allí operados por el cielo. Carrel entonces toma asiento en una silla al lado de un campesino anciano y permanece inmóvil largo rato con la cabeza entre las manos, mecido por los cánticos nocturnos, mientras del fondo de su alma brotaba esta plegaria. Virgen Santa, socorro de los desgraciados que te imploran humildemente, sálvame. Creo en ti, has querido responder a mi duda con un gran milagro. No lo comprendo y dudo todavía, pero mi gran deseo y el objeto supremo de todas mis aspiraciones es ahora creer apasionada y ciegamente, sin discutir ni criticar nunca más. Tu nombre es más bello que el sol de la mañana. Acoge al inquieto pecador que con el corazón turbado y la frente surcada por las arrugas se agita corriendo tras las quimeras. Bajo los profundos y duros consejos de mi orgullo intelectual yace, desgraciadamente ahogado todavía, un sueño, el más seductor de todos los sueños, el de creer en ti y amarte como te aman los monjes de alma pura. Eran ya las 3 de la madrugada y a Carrel le pareció que la serenidad que presidía todas las cosas había descendido también a su alma, inundándola de calma y dulzura. Las preocupaciones de la vida cotidiana, las hipótesis, las teorías, las inquietudes intelectuales habían desaparecido de su mente. Tiene la impresión de que bajo la mano de la Virgen ha alcanzado la certidumbre y hasta cree sentir su admirable y pacificadora dulzura de una manera tan profunda que sin la menor inquietud aleja la amenaza de un retorno a la duda. En su libro Meditaciones escribió: Señor, te doy gracias por haberme conservado la vida hasta el día de hoy. Mi vida ha sido un desierto porque no te he conocido. Haz que a pesar del otoño este desierto florezca, que cada minuto de los días que me queden esté consagrado a ti. No quiero nada para mí, excepto tu gracia, que cada minuto de mi vida esté consagrado a tu servicio. Señor, toma la dirección de mi vida, porque estoy perdido en las tinieblas. Todo lo que tu voluntad me inspire a hacer lo cumpliré. Es necesario acercarse a ti, Señor, con toda pureza y humildad. Oh Dios mío, cómo lamento no haber comprendido nada de la vida, haber intentado entender cosas que es inútil comprender, y es que la vida no consiste en comprender, sino en amar. Haz, Dios mío, que no sea para mí demasiado tarde, haz que la última página del libro de mi vida no esté ya escrita, que pueda añadirse otro capítulo a este libro tan malo. Habla, que tu indigno servidor te escucha. Te ofrezco todo cuanto me queda. Te hago el sacrificio voluntario de mi vida como una plegaria. Te pido que me guíes por el camino verdadero, el de las gentes sencillas, el de los que aman y rezan. Perdóname todas las faltas de mi vida. Que cada minuto del tiempo que aún me esté permitido vivir transcurra cumpliendo tu voluntad en la senda que escojas para mí. Oh Dios mío, en este día me abandono totalmente a ti, con el sentimiento infinito de haber pasado por la vida como un ciego.
Haz, Señor, que pueda emplear el resto de mi vida en tu servicio y en el don de los que sufren. Marie, curada, fue llevada al hospital dirigido por el doctor Boissier, un científico que defendía la veracidad de Lourdes. Carrel la visitó varias veces esa tarde con otros médicos y constató que la curación era completa. La conversión al catolicismo le procuró no pocos problemas, por cuanto concierne a la adaptación al interno de esa sociedad. No era en efecto fácil, no estaba bien visto por los positivistas, que lo consideraban reo de haber abandonado la racionalidad y la confianza en la ciencia. Y también en los principios sobre los cuales, según decían ellos, debía basarse el arte de la medicina. En 1904 se traslada a los Estados Unidos. Regresa a Lourdes en 1910 y asiste a otra curación milagrosa, la de un niño de 6 meses ciego de nacimiento. También allí conoce a su futura esposa. En 1912 se le confiere el Premio Nobel para la medicina y la fisiología por sus trabajos sobre suturas vasculares y trasplante de órganos y sobre el cultivo de gran duración de tejidos in vitro, y en particular por haber inventado un nuevo método de sutura de heridas profundas y por haber evitado hemorragias postoperatorias que en aquel tiempo eran frecuentísimas, trombosis y otras complicaciones. Su fama es muy grande. En 1926 lo nombran miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias, también es nombrado en la Academia de Medicina de las Ciencias del mundo, en todos lados, y en esos años 30 escribe también 2 libros, El hombre, desconocido, y La conducta de la vida. Fundó además un instituto de investigación. Muere el 5 de noviembre de 1944 con 71 años en París. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.